Muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier lugar donde ustedes se encuentren. Mi nombre es Armando García, soy el director de Radio Nuestra América en los Estados Unidos. Y en esta ocasión tengo el honor de entrevistar a un escritor español que vive en Madrid, me estaba contando, y que vive casi pegadito a donde vivía el dictador, perdón, el presidente Franco. Muchos le llaman dictador, otros lo ponen como Dios. Pero de todos modos, él vive cerquitas de donde vivía esta persona que es muy problemática, muy conflictiva que hubo en el siglo XX. Pero hablemos de cosas más tranquilas. Voy a decir su nombre y de ahí toda la gente va a decir, ¿cómo? Su nombre se llama Miguel Ángel Cervantes Almodóvar. Y a primera vez, dependiendo cómo pronuncien su nombre, Miguel Ángel Cervantes, van a pensar que es descendiente del autor del Quijote de la Mancha. ¿Hay alguna relación, Miguel? Bienvenido al programa y a Radio Nuestra América. Paz y bien hallado aquí con todos los hispanos del otro lado del charco y de este lado. Claro. Bueno, creo que sí, que sería mi tatarabuelo. De hecho, yo a veces lo comento, el por qué escribo poesía y no escribo relato, es en parte por eso dije, yo no voy a poder superar al genio de los genios. Claro. En cambio, como poeta, le superaron unos cuantos, ¿no? En su época, por lo menos, ¿no? En el siglo II español. Y esto fue de adolescente o de jovencito, decidí que yo me iba a enfocar en la poesía. Y por eso creo que vibra en mí algo de él. De hecho, hay gente que dice que a lo mejor yo soy la reencarnación, pero eso ya son palabras mayores. Está muy bueno. No, hablando de que hubiera alguna influencia, aparte de Miguel de Cervantes Saavedra, hay influencia suya directamente de Federico García Lorca. Yo considero a Lorca como el siguiente Cervantes, la cuestión, claro, en la época es diferente, ¿no? Pero tanta influencia ha tenido García Lorca en el mundo como lo ha tenido Miguel Ángel Cervantes Saavedra. Pues fíjate, yo ahí discrepo. Yo tengo otros referentes. Lorca me gusta, de hecho aquí en España este verano y bueno, casi todos los veranos le hacemos homenaje, ¿no? Por el fusilamiento y demás, pero para mí, y además yo tengo unos referentes, ¿no? Sería Juan Ramón Jiménez, eso para mí, y sobre todo el de la última época, ¿vale? No en la época romántica, amigo de Rubén Darío, no, la posterior, la de los años ya 20, 30, 40. Y de la generación del 27 yo me quedo con Jorge Guillén, que para mí es el poeta del ser. Desde luego, Lorca es un referente porque tuvo una gran variedad. Me gusta por lo variado, es decir, desde lo más clásico, la copla, por decir algo así, más sencilla, a poeta en Nueva York, ¿no? Y tú claro. Estarás más o menos cerca, más que yo por lo menos, pues para mí fue un descubrimiento, ¿no? Entonces, bueno, tiene distintas voces y, bueno, es indudable que es un referente, ¿no? Pero a mí me han marcado más estos otros, ¿no? Y también, luego toda una generación de los 50 en España, y bueno, Octavio Paz, por ejemplo, en este libro del que venimos a hablar hoy, pues es referente, tanto como poeta como persona que habla de la poética y del zen y la meditación. Es para mí un referente, ¿no? Y bueno, es un premio Nobel de México, ¿no? Oh, claro. Y es fundamental, ¿no? Neruda, por ejemplo, me marcó más. Sobre todo, no en la parte de adolescencia de los 20 poemas de amor y los versos del Capitán. Una canción desesperada. A mí me influyó más o me impactó más el canto general, ¿no? Oh, claro. A mí me parece que es el poeta de la Pachamama, ¿no? Del planeta Tierra, ¿no? Pero a mí sí me marcó mucho, ¿no? Su lectura. Igual que estás allí en Estados Unidos, el otro que me voló la cabeza fue Whitman, ¿no? Oh, sí. Al que también canta Lorca. Sí, que yo creo que conocí a Whitman por Lorca. Sí. Quiero recordar que leyendo Poeta de Nueva York dije, Whitman y tal, digo,
y leí El canto a mí mismo cuando era adolescente, que para mí es un libro fundamental para los adolescentes. Si nos están escuchando por ahí, por favor, leedlo. Y bueno, luego ya me cogí el libro, que es toda su obra, ¿no? Hojas de hierba, y bueno, me parece que es la Biblia, ¿no? De la poesía americana. Pero bueno. Muy bien. ¿Cuándo empieza usted? ¿Cuándo descubrió que tenía afinidad a la poesía? Bueno, fue de adolescente. Lo que pasa es que en mi familia no había, eso que me llamo Cervantes, no recuerdo que haya nadie ni que escribiese, ni que leyese poesía y demás. Fue pues en la adolescencia que empecé a leer aquí en la educación básica, y luego me dio por empezar a escribir cuando me iba al campo y demás. Y fue como poco a poco hasta que, aquí en el libro lo cuento también, ¿no? Yo fui religioso, estuve en el seminario, fui capuchino. Entonces ahí también fue cuando empecé un poco más en serio, porque tenía amigos, compañeros que escribían, y entonces, bueno, pues vas teniendo un poco de envidia o vas plagiándoles, vas hablando, vas motivándote. Y el gran paso fue en la carrera eclesiástica en Salamanca, donde allí me metí en grupos de poesía, montamos tertulias, y yo creo que ahí fue donde empecé a escribir como más en serio, ¿no? Más que, y con más calidad, ¿no? Porque además estaba en varias tertulias y se trabajaba el verso, la poesía. Y luego ha sido a base también de lecturas, y de lecturas referentes, ¿no? Que la generación del 27, aparte de Machado y Juan Ramón, que son los precedentes, ¿no? Se puede decir, bueno, pues en función yo creo, de mi crecimiento, ¿no? Porque el poeta del amor, dicen que, bueno, puede ser Neruda o otros, para mí es Salinas, ¿no? Que es el referente de la generación del 27 de aquí de España, ¿no? Y bueno, pues fui leyendo en función de mis creencias y demás, y también me motivó mucho, metido en el seno, se puede decir, de la Iglesia y de las órdenes religiosas. Conocí a un poeta que era religioso, y fue como mi mentor también, ¿no? A mí me influyó mucho, y sobre todo la poesía no religiosa, que tenía bastantes libros. Él tiene alguno, pero no. Lo general era, ya en los 80 era otra cosa, ¿no? Más de compromiso y más también de experimentación, ¿no? Entonces, bueno, he tenido ese interés en empezar de pequeño, pero ha sido ya más en la juventud cuando empecé a escribir, ¿no? Con 18 años o por ahí, 18, 20 años. Muy bien. Cenobio, poesía completa de poemas que creo que son del año 2009 al 2011. Y dice usted Sí. que los poemas son para superar una crisis a través de la lectura y la escritura. Platíqueme de ese libro y por qué se puede superar una crisis a través de la lectura y la escritura. Cenobio. Se puede superar porque yo la he superado. O sea que eso ya es un testimonio, pero bueno, ¿qué voy a decir yo? Pero bueno, creo que mucha gente, ¿no? La escritura, hay escritura terapéutica, escritura sanadora, tanto prosa como poesía. Cenobio, con este libro del año pasado, bueno, lo publicamos casi a final del anterior, pero con esto de la pandemia lo hemos podido presentar el mes pasado, ¿no? Y hace 2 meses. Reúne todos los poemas que escribí después de mi crisis de los 40, ¿vale? Además de la crisis de los 40, por el tema de la edad y el crecimiento, sí, claro, el desarrollo y tal. A todos le ha pasado, a todos le ha pasado. Sí, sí. También. Yo también pasé un divorcio súper conflictivo, y sí, más de 11 juicios en un año, o sea que fue fuerte. Y eso me llevó a encontrar la terapia transpersonal y la meditación, que forma parte de eso, y por eso se llama Cenobio, ¿no? La meditación Zen. Y bueno, pues en este libro lo que recopilo son los 3 años de desarrollo de formación en terapia transpersonal,
con todo el proceso. Hay más de 300 poemas, como se ve en el libro de Gordillo, y hay introducciones, hay una entrada general explicando esto de Cenobio, por qué, ese nombre y demás, y luego en cada año de la formación escribía, habría un Word, había un documento, y escribía durante todo el año lo que me estaba pasando. Y yo creo que eso a mí me ayudó a clarificarme, a sanar, me ayudó a superar la crisis, a entenderme, a comprenderme. Hay un trabajo interior y ahí cambió mi escritura. Es decir, lo que escribía antes del 2009 no tiene nada que ver con lo que escribo después. Y es porque el contacto con el silencio, la meditación, transforma la vida, la forma de escribir, la forma de pensar, la forma de sentir, te conecta a tu interior. Y bueno, pues de hecho después de esto yo he estado desarrollando mi proyecto de mentor de escritura desde el alma. Claro que la gente se queda diciendo, pero ¿qué? Ponéis demasiada cosa, ¿no? Porque mentor de escritura, ¿no? Suelen poner para publicar en Amazon y ser bestseller, o para publicar una novela de éxito o cosas de estas. Lo mío va por este trabajo, sobre todo a la previa del escritor. Al parar y conectar contigo y escribir, ¿no? De hecho, en el libro Cenobio, que reúno los 3 libros, que es Puente la Vía, Esquife de Paso y La Senda del Agua, reúno en el 5.º capítulo, hago un taller de escritura creativa. O sea, te vas a encontrar en la 5ª parte un taller de escritura creativa. ¿Esto qué es? Pues bueno, yo cuando empecé a ayudar a la gente a escribir y demás, pues hice un ebook de estos que se regalan cuando se apuntan a un webinar o a una conferencia y demás. Y reuní pues como los 12 claves, 12 secretos para escribir desde el alma, ¿no? Sobre todo para los que quieren escribir, pero dicen, no me atrevo, no sé, se bloquean, se sabotean. Yo aquí le doy unas claves, además con poemas míos, para que superen eso. Entonces, por eso digo, el libro, el subtítulo es Poemas para superar una crisis a través de la lectura y escritura. No solamente es una crisis personal, de fe, sino también una crisis de escritor, si quieres, o por lo menos de aficionado a la escritura, ¿vale? Y porque el estar bloqueado es estar en crisis. Entonces, yo aquí doy pautas, ¿no? Creo que con el editor del libro, Spica Editorial, con el editor estuvimos trabajando no solamente hacer una obra completa, una recopilación de poemas, sino dar más, dar algo más. Y es lo que he hecho en este libro. Entonces, prácticamente lo que usted ha hecho es, cuando las personas están bloqueadas por una crisis y no encuentran la salida, usted le ofrece la puerta y la llave para salir de ella. Sí, a través del verso de la poesía. De hecho, yo estoy muy enfocado como mentor espiritual y conversión energética, que es un método, una técnica, si queremos llamar así, de sanación a través del verso, que bueno, la desarrollé, me la inventé durante la pandemia. Como no podíamos salir, y yo vivo aquí en el monte, en el campo, y yo ando todos los días una hora mínimo, ¿no? Claro, no podíamos salir. Entonces, ¿cómo hacer? Pues bueno, vamos a calmarnos, vamos a relajarnos. Entonces, creé todo un proceso con los poemas, tanto míos como de otros, por ejemplo, de Sudamérica o de Iberoamérica, pues desde Gabriela Mistral a Neruda, a Guillén, o sea, a muchos de los poetas hispanos, para darlos a conocer, hispanos y españoles, para que se conectasen y para ir sanando. Oye, el dolor, la muerte, el silencio, la tristeza, todas estas cosas que nos estaban pasando, pues a través de una lectura con un cuenco, ¿no? Creando un ambiente, pues les enseñaba un poco a meditar y a relajarse y meterles, introducirles
en ese estado meditativo y de relajación con poesía meditativa que muchos de los días, pues me dice casi siempre, pues, sigue escribiendo después del 2011, estamos en el 2000, han pasado ya 10 años, ¿no? El cuarto capítulo del libro es un taller de lectura transversal. Es decir, si tú adquieres este libro, no solamente vas a leer pues, 425 páginas del tirón, ¿no? Sino que hago como hizo en su día el argentino, ¿no? El de Rayuela, Julio Cortázar, ¿no? Que podías leerla de una forma que él te indicaba, no de principio a fin, ¿no? Pues yo con este capítulo, el taller de lectura transversal, te ofrezco 10 maneras distintas de leer el libro. Lo hago a través de unas plantillas, bueno, que indico una serie de poemas por temas, por unas vías, ¿no? La vía poética, por ejemplo, sobre poesía o metapoesía, pues hay bastantes poemas. Sobre el tema de escribir, la inspiración y demás hay también. Hay poemas de amor espiritual o de conexión espiritual, de búsqueda de identidad. Es decir, hay varias temáticas que yo te ofrezco en el libro. Es decir, que le puedes sacar jugo. Es decir, que sabemos que la poesía habitualmente son 60 poemas, más o menos, y ya cuestan dinero. Por decir 10, 15 euros aquí, no sé, en dólares allí, pues 10, 20 euros, ¿no? O dólares. Y este libro, que son 425 páginas, 300 poemas más o menos, vale 15 euros. Bueno, allí, de hecho hay plataformas en Estados Unidos, en México, aparte de comprarla de la editorial y demás, ¿no? Entonces, está, de mi punto de vista, conseguido el poder dar opciones a la gente a superar crisis, bloqueos, sacar inspiración. Por ejemplo, en la presentación que hice aquí en Madrid, la presentación no la hice yo. Bueno, la hice yo, pero lo que invité es al público que venía, que algunos eran amigos, gente conocida que me había adquirido el libro, y les dije, oye, ¿cómo utilizáis el libro? ¿Para qué utilizáis el libro? Y claro, digo, no me vale algunos que me la han comprado por pena o por buena amistad y bueno, lo tienen allí. Y me acuerdo que hubo una que pasó un mes, me enseña el libro y es que, bueno, porque no tiene plástico, pero vamos, que no lo había abierto, ¿no? En cambio, tengo amigos, terapeutas, coach, amigos que están en proceso de divorcio y demás, que lo que hacen es, van a esa guía que les doy o abren al azar un poema y encuentran inspiración, encuentran la manera de conectar con ellos y comprender lo que les está pasando. Y bueno, a mí me parece muy interesante porque eso es lo que dicen ellos. Yo sé que lo he hecho y a mí me ha servido también así, pero yo sin decirles nada, ellos han dicho eso. O un coach que está hablando del tema de las sombras o de los miedos y aquí hay varios poemas, porque ¿qué pasa por ahí? Entonces saca o coge el poema de aquí y se lo lee, ¿no? O se lo regala, ¿no? Yo qué sé, lo que hace eso ya. Pero vamos, se lo lee, por ejemplo. Yo traté el tema de la vulnerabilidad, me dijo el otro día un amigo, oye, mira, he abierto ahora mismo el libro, así al azar, y me dice, oye, pues estoy tratando el tema de que esta persona se siente muy vulnerable, ¿no? Y el poema, por ejemplo, 200 dice, elogio de la vulnerabilidad, aquí estoy, angustia, miedo, pesadumbre, dolor, tan dispuesto. Escuece la herida, la cicatriz no. Y presente. A veces son un poco conceptuales, ¿vale? Otras veces pueden ser más líricos, ¿no? Por ejemplo, tú que haces, bueno, además tienes detrás puesto ahí lo de encuentros con la poesía erótica y tal. Este no es erótico, pero sí de amor, ¿no? Y el 234. Y dice, amar es un verbo donde no cabe el miedo. La acción es contraria a la parálisis. Emisión desde la quietud sin memoria.
Amar es un verbo donde no cabe el dolor. La acción provoca, pero no es. La posibilidad no es un resultado controlable. Verborrea para un verbo vital. ¿Quieres más? Bueno. Nada, como un dato, su libro se vende en Estados Unidos a $25. Entonces ese es el precio que le han dado la industria acá. Sí, porque con el tema de envío y todas estas cosas y demás, me ha pasado con otros libros que tengo que también tienen un precio distinto en Estados Unidos o en Iberoamérica. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la meditación Zen y la que conoce la gente regularmente como meditación trascendental? ¿Ahí se van de la mano o son dos cosas? Bueno, yo creo que van de la mano, ¿no? Son distintas técnicas, lo que pasa es que, bueno, el Zen es quedarte frente, por decir, frente a la pared o en silencio, con los ojos entreabiertos y respirando. Es una experiencia que además por un lado yo fui religioso, ¿no? Y a mí me voló un poco la cabeza porque yo conocía más bien la católica, ¿no? La lectio divina, ¿no? Que lees una lectura de la Biblia o una lectura espiritual y como que reflexionas sobre ella, intentas degustarla y que te cale, ¿no? Ahí hay todo un proceso. En cambio, en el Zen hay otras meditaciones que son guiadas, ¿no? Que te van guiando. De hecho, yo las hago ahora con los poemas. Te hago una especie de viaje, ¿no? Mental, interior, espiritual, emocional. En cambio, el Zen no. El Zen es que a mí me gustó mucho porque me vale tanto para la gente cuando yo me hice terapeuta transpersonal y bueno, pues paso consulta y me puede venir un católico, apostólico y romano, como me puede venir un ateo recalcitrante, ¿no? ¿Qué pasa? El Zen es quedar en el silencio, en el vacío. Yo a veces les he retado, ¿no? Estos que además te vienen como muy soberbios, ¿no? Es que no creo en nada, porque claro, la terapia transpersonal está metida en la parte espiritual, ¿no? Es la pata que le faltaba a la psicología, pues desde Freud y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando le dices, no, vas a estar en contacto con la nada. Iba a decir un taco, no lo digo, una palabrota. Dicen, esto, ¿cómo? Digo, sí, es que no te voy a decir que vas a estar en contacto trascendental con Dios, con el ser, con la energía cósmica, no, ni con la Pachamama, con la Madre Tierra, no, con la nada, con el vacío, porque lo que te lleva en la meditación zen es al vacío, al vaciarte, a estar presente, ¿no? O sea, el mindfulness, además murió hace poco Tina Han, que es el que trajo el mindfulness, el zen a Europa también, ¿no? Y que también es poeta, bueno, tiene varios libros de poesía, el hombre. Claro, es estar en el presente, en el aquí y ahora, que es de lo que yo hablo mucho en este libro. Y esa es la manera de sanar. O sea, puedes escribir un libro pensando que quieres ganar un premio literario y demás, pero por ejemplo, el otro día ya en el programa de poesía y de relato erótico y demás, ya puse ahí poemas eróticos y dice, oye, pero estás hablando de mentor de escritura desde el alma, poesía zen o transpersonal, ¿no? Porque esto es poesía completa, poesía transpersonal. ¿Qué tiene que ver eso con el erotismo o con el cuerpo? Es que la meditación lo que tienes es a tener presencia primero, presencia del cuerpo y honrar al cuerpo. De hecho, la postura, la respiración es todo corporal, esto no es, no, esto es cuerpo, ¿no? Entonces, lo que te hace es estar en el presente, en el aquí y la ahora, ¿no? Y a lo mejor luego, si eso, leeremos algunos poemas eróticos que me dijiste, sí, ¿no? Está bien. Son poemas que he recopilado de, bueno, pues tengo varios, ¿no? Tengo varias parejas después y demás, después de divorciarme. Y bueno, quieras que no, cuando te enamoras, puedes escribir poemas de amor, pero luego cuando estás en ese punto donde deseas a la persona, pues puedes crear poemas vivenciales o de deseo. Y luego, después de haber estado con esa persona, haber hecho el amor de distintas maneras, toda la riqueza
que para eso está el erotismo, ¿no? Claro. Que hay el poder vivirlo en presente y luego puesto en poesía, hacerlo de una manera vibrante, sensual, como tú lo has vivido, como tú lo has experimentado en ese ahora, no ya en la memoria, sino en esa presencia, es muy distinto, ¿no? Y se verá, ¿no? Eso es lo que me lleva el Zen, es llevarte a la presencia, al aquí y la ahora, al todo, a la nada, al vacío, al ser, a la conexión con uno mismo. De hecho, yo empecé, después de la crisis, con un blog que era Reconexión Poética, estaba reconectando conmigo. ¿eh? Y en mi trabajo de mentor de escritura, por ejemplo, yo hago una cosa que no hace nadie. Hago con una conexión con el cuerpo, lo primero, con las manos. Porque los escritores, que yo sepa, hasta el día de hoy, quitando a Hawking, que no era escritor, que era este que escribía a través de la mente y tal, ¿no? Este genio de la astrología y de la astronomía y demás, ¿no? Del cosmos. Salvando a esas personas que utilizan un aparato por su mente, escribimos con los dedos. O así, o así. Entonces, yo lo que hago es, lo primero, para ponerme a escribir, hago una conexión. Paro, conecto con mis dedos, los respiro, los gozo, los honro y, como hay otras gentes que, oye, pues conectan con los ángeles, con la inspiración, con las musas, pues antes de conectar con todas esas cosas, conecta contigo, con tu cuerpo. De hecho, es muy bonito, ¿no? Hasta la parte sensual y erótica de los dedos, ¿no? Que cuando se usan bien, pues dan mucho placer. Claro. Tanto placer en la relación como placer a la hora de escribir. Muy bien. Estaba pensando ahorita en el libro de Zenobio. En esta crisis actual que vive la humanidad, ¿hay algún poema o algún verso o una palabra clave que diga, ya hasta aquí llegué, ya quiero salir de este confinamiento, de este aislamiento, de esta soledad que me oprime, que me está destruyendo? ¿Qué solución daría Zenobio? Por ejemplo, he abierto así al azar, ¿no? En el poema 256. Y fíjate, lo que tú me has preguntado y yo qué contesto en este poema. Todo esto es más simple. Yo intento, no hay que intentar. Yo. Y yo ni que mencionar. Ni. Y ni nada puedo callar. Y dices, bueno, ¿esto qué es? Es que todo es mucho más simple. Es decir, estamos siempre como queriendo salir de algo. Es conectar con tu silencio. Es decir, conectar contigo. Ahí está la alegría, ahí está la paz, ahí está la sanación para salir incluso de la pandemia o de esos estados que nos han llevado, ¿no? Por ejemplo, te podría haber contestado también con el poema 286. ¿Está bien? Podría escribir, pero prefiero observar. Todo tiene su momento y una cosa lleva a la otra. Podría soñar, no es el tiempo apropiado. Ensordecida la mente, precisa de calma y paz. ¿Podría el futuro hacerse presente ahora? La quietud en los niveles de mi persona instalarse. ¿Podría escuchar? Todo tiene otra visión. Se diluyen las fronteras, lo dual, sentidos, afectos. Podría. Muy Podría, bien. ¿no? Es lo que te lleva a la terapia transpersonal, lo que te lleva el Zen, es al observador. De hecho, lo que te he comentado es que yo hago verso energética, que es una especie de meditación, pero primero bailamos, después nos relajamos, todo esto como un poema de entrada, otro de seguida, después. Y luego, en esa relajación y en esa meditación de contacto con el silencio y con este sonido, te lleva a la observación. Y desde ahí es de donde sales de toda esta mierda
que nos están haciendo tragar, ¿vale? Lo puedo decir, ¿no? No, estamos, no es horario infantil, ¿verdad? Lo puedo decir. Nos están como llevando, manipulando, constriñendo, y donde puedes ser libre es en el silencio, en el aquí y el ahora, en el verso, en la palabra. De ahí yo creo que, y además en el instante. Muy bien. Por ejemplo, este otro poema, el 139. Al instante le cabe el silencio. El instante se expande en el silencio. Inspiro el vacío, el instante. Expiro algo, un momento, silencio. Muy bien. Ahora pasamos al tema que nos incumbe, porque así es como llegamos a conocernos, que es el tema del erotismo. Mucha gente lo confunde con pornografía. Sí, Y muy la habitual. palabra erótico es muy fuerte, por eso yo le puse mejor erotismo en poesía, en relatos y poesía. No podía decir poemas eróticos, porque si no la gente me apaga la radio inmediatamente, porque la O todo lo palabra contrario, erótico estarían atentos. es muy fuerte, o al contrario, a lo mejor estaría más interesante. Pero se confunde el erotismo con la pornografía. ¿Cómo diferenciaría usted ambos? Hombre, la poesía erótica, porque poesía pornográfica como tal hay, pero a veces es porque es más brusca. Los vocablos, las palabras, suelen ser más vastas, no sé cómo se dice ahí en Iberoamérica, ¿Podría ¿no? ser vulgares? Vulgares, Muy perfecto, bien. sí, más Okay. vulgares, ¿no? Vulgares. Ojo, yo he trabajado poemas con palabras vulgares, y también hay que saber, o hay que intentar envolverlas y a lo mejor usarlas como punch, ¿no? Como llamarte la atención, ¿no? Y luego a ver qué haces con ello, ¿no? Pero la parte erótica yo creo que es esa vivencia de lo sensual. Además, hay gente que diría hasta de lo libidinoso, pero de una manera elegante, que te hace y te lleva a gozar, te mueve, ojo, te inspira también, y en un momento de hasta te cuestiona, ¿no? Si lo que estás haciendo es más vulgar o es más cercano a esa relación amorosa contigo o con otra persona, hecha con sensibilidad, con entrega, ¿no? Yo creo que la diferencia está ahí en el amor, ¿no? También, evidentemente, pero como que lo vulgar es vulgar. Y fíjate que es una redundancia, lo vulgar no te lleva a nada, no te lleva a vibrar, te puede poner cachondo, o, no sé cómo diríamos allí, en picante, o, ¿sabes? O es grotesco, también la palabra grotesco puede ser. Sí, bueno, ¿no? hay poemas que no son tan grotescos, ¿no? Pero es como decir, por ejemplo, 3 palabras, ¿no? Nadie de México: chingar, follar, joder. Son 3 palabras que a ver cómo las metes ahí, ¿no? En un poema, ¿no? Erótico. Bueno, habría que verlas, ¿no? Pero de por sí, como ves, son, ya no voy a decir obscenas, ¿no? Son bastante vulgares, son grotescas en un caso, como tú dices, y lo importante es, creo que, conectar con eso que es más sensible, más amoroso, que despierta, y que despierta lo mejor de ti en la relación y en la poesía, ¿no? Y hacerlo de una manera que hagas gozar. Que hagas gozar y entrar en ti.
y entrando en ti, honrando tu cuerpo y tus sentidos, ¿no? Es la diferencia, yo creo, de lo porno, ¿no? A lo erótico es la honra de la sensualidad, ¿no? De los sentidos. Entonces, bueno, yo creo que va por ahí la cosa. Ok, muy bien. También a veces la gente piensa, en la mayoría yo diría, que es hablar de algo prohibido. Es que date Pero cuenta, prohibido ¿por quién? Por la religión, por la claro, sociedad, date cuenta de dónde por las venimos, cuál es nuestra costumbres, cultura. la cultura. Es nuestra cultura. Y date cuenta que hemos estado tanto allí como aquí con una cultura judeocristiana que, pues, el pecado, ¿no? Todo lo que era pecado de obra y omisión, ¿no? Y todo es va enfocado al sexo, ¿no? Cuando gracias, quiero decir, ¿no? Gracias, por ejemplo, a México o Iberoamérica, ¿no? El sexo sagrado lo habéis sacado vosotros de allí. O sea, ya no voy a decir el tantra, ¿no? Por la parte de Oriente, pero hay una parte sagrada de la sexualidad que no se ha tenido en cuenta y aquí se ha constreñido y se ha hecho malver. Entonces, claro, lo prohibido, lo oculto, lo que da vergüenza. ¿Cómo va a dar vergüenza? Si estás con la mujer que amas o el hombre con el que amas, la pareja, si ya pasamos, estás contigo mismo. ¿Ya? ¿Qué vas a hacerte? ¿Es que vas a hacerte daño? ¿Sabes? ¿No? Entonces, se le han quitado como cualidades a la divinidad, yo creo, que si, oye, puede estar equivocado, pero joder, si todo sabe y es omnipotente y es omnisciente y tal, ¿para qué nos dio esto? ¿Sabes? Es la gran pregunta, es decir, vale, para hacerlo con cordura, claro, de una manera erótica, entregada, honrando, respetando y ensalzando, entre otras cosas, el cuerpo, la emoción, fuera mente. Y si me apuras, es decir, yo en uno de los poemas eróticos del otro día llegaba a un éxtasis, pero un éxtasis no solamente corporal, es que puedes llegar a tener una comunión que te haga ascender a otro estado de conciencia, ¿no? Y el erotismo ayuda. Muy bien. O tiene su aporte, ¿no? Muy bien. ¿Tiene un poema o dos cortitos Sí, de los erotismo? míos son cortitos, como habrás podido No, ver, no son no, muy no, largos. está bien. Y, por ejemplo, a ver, el sol nos acaricia los cuerpos, la verdad de ser mujer, la luz de los perfiles, dorada calidez. Te huelo fresca, acaricio y te amaso los senos mientras beso tu cuello y estoy en ti, contigo en llama. Estamos húmedos, jadeo, calor, pálpito, arde la piel, fantasía sutil, insinuantes miradas. Te agarro fuerte, déjame en tus caderas ser solo hombre. Y acabo con este. Entrelazados, desnudando el amor, abriendo nudos de conexión gozosa, las nubes disolviéndose. Muy bonitos. Miguel Ángel Cervantes, no Saavedra, sino Almodóvar. Es un placer haber charlado con usted y espero que no sea la última vez. ¿Y en dónde lo pueden contactar a usted en caso de que la gente le interese su libro? Aparte que lo pueden comprar en la plataforma que mencioné, pero en dónde pueden adquirirlo Sí, para que sea a autografiado, por través. decirlo así. Sí, bueno, yo tengo dos webs, miguelangelcervantes.net, www.miguelangelcervantes.net. Tengo también
escribir desde el alma.blogspot, escribir desde el alma.blogspot, y luego en las redes, en Facebook, tanto en mi muro que es Miguel Ángel Cervantes Almodóvar, también tengo página que es Miguel Ángel Cervantes, tengo Escribir desde el alma, es otra página, y luego también en LinkedIn, ¿no? Yo, por ejemplo, me estoy enfocando también mucho en LinkedIn, pues ahí también me pueden encontrar. Y bueno, si tienen lápiz y papel, les doy el tiempo para que lo cojan. Creo que mi teléfono se puede coger como +34, porque estoy en España, 647 65 8015. Si eso lo meten en WhatsApp, pues me mandan un WhatsApp, me dicen, claro, oye, te he escuchado ahí en Nuestra América Online Radio y quiero hablar contigo. Yo encantado de ayudarles, ¿no? Y de aportarles lo que sea. ¿Y cuál sería su mensaje a los escritores primerizos en querer incursionar en el tipo de poesía que usted maneja? Vamos a ver, hay aclaro una cosa, es decir, cuando digo poesía desde el alma, a mí me ayuda a escribir también cosas eróticas como he leído, o de otro tipo, más revolucionarias, se puede decir, más de protesta y demás, porque la poesía, y en este libro lo explico, me ha ayudado al desarrollo de la consciencia, es ser conscientes. Entonces, escribir desde la consciencia es escribir, saber cuándo escribes desde la mente, cuándo escribes desde el corazón, cuándo escribes desde las vísceras y cuándo escribes desde la parte más espiritual, más del silencio, más de espiritual, si lo queremos llamar así, ¿no? ¿Se puede decir del escribir desde el aura? Bueno, eso sería la parte esa, digo, escribes desde la mente, el corazón, las vísceras o desde el aura. Estaría bien, ¿no? Porque bueno, yo también apuesto ahora por una poesía de revelación, ¿no? No solamente la poesía conectada, que es lo que estoy, y en este libro es el ejemplo de ella, y ahora hablo de la poesía revelada, ¿no? Es decir, mantente en silencio y que ese silencio, el espíritu y tal, te revele, ¿no? O sea, sirva para algo, ¿no? La poesía que escribes, ¿no? Porque la poesía sirve para mucho. De hecho, la poesía erótica pues sirve para calentarte, para precalentarte y para saber que puedes gozar y, bueno, pues gozar y expresar ese gozo de una manera conectada. Iba a decir decente, pero decente no es... ni siquiera es con corrección, sino con entrega, con pasión, con tu verdad, con tu esencia, con tu vivencia consciente. Muy bien. Entonces, bueno, recomendarles que en este libro, la quinta parte, es un taller de escritura creativa para superar las crisis, bloqueos, sabotajes, miedos. Aquí lo escribo. Y bueno, si entran en YouTube, que también estoy ahí, subí el otro día la presentación del libro y al final de la presentación leí los poemas que son las claves, ¿no? para superar ese miedo a escribir, ¿no? Y bueno, pues... Ya para cerrar, sería bueno que la gente adquiriera el libro y lo llevara en un viaje cuando suba un avión a un barco o vaya por carretera para quitar los miedos de cualquier cosa que pase por ahí. Sí, sí. Es que va a descubrir cosas como estas. Matemáticamente no soy nada. El resto es amor. Perfecto, allá ahí lo dejamos. Mucho gusto en conocerlo. Hasta luego y esperemos que salgamos pronto de esta crisis. Hasta pronto, que le vaya bien. Gracias.